Estamos con Lidia Fagale y Leticia Mato, son representantes de la UTBA, secretaria general y secretaria de Asuntos Profesionales respectivamente. Estuvieron recientemente participando en representación de la organización en una actividad que conformó una nueva organización mundial de trabajadores de prensa, representantes de trabajadores de prensa, y donde justamente la UTBA fue elegida como para presidir la organización. Contanos, Lidia, en principio, cómo fue el tema. Bueno, asistimos a lo que es el tercer foro de 3 que venía impulsando la Asociación de Periodistas de toda China, en el marco de este tercer foro, que coincidió con el 70 aniversario de la creación de la República Popular China. Se concretó una iniciativa que ya se había esbozado el año anterior, en el 2018, que se trata de esto, justamente de la creación de una organización internacional definida más como una red de cooperación de organizaciones internacionales de periodistas, que fue constituida a partir de un presidium donde nosotros compartimos, integramos este presidium junto con Rusia, Nigeria, Indonesia y Afganistán, Kazajistán, que la titular es una compañera, y luego fuimos designados, la UTBA, como presidentes pro tempore de esta flamante organización internacional que intenta establecer lazos de cooperación y de intercambio entre los periodistas del mundo. Leticia, contanos cómo fue esta experiencia de participar del otro lado del mundo, y esto no es una forma de decir por lejos, sino justamente del otro lado, con periodistas prácticamente de todo el planeta. Sí, fue muy interesante, fundamentalmente porque en esta clase de encuentros nos permitimos entender cabalmente y de conjunto que los problemas que tenemos los trabajadores de prensa son similares en todas las partes del mundo. Donde hay capitalismo tenemos dificultades similares. Por lo tanto, celebramos la constitución de esta nueva organización, no alineada con los intereses de otras organizaciones de carácter mundial de periodistas que operan, realizan campañas sucias y operan para intervenir gobiernos incluso. Nosotros aspiramos a que esta organización se fortalezca y estamos contentos porque está conformada por 50 países de todo el mundo, y entendemos que es una manera de alimentar efectivamente la democratización de la comunicación y de alimentar nuestras organizaciones que batallan en definitiva desde la comunicación por un mundo un poco menos salvaje. Lidia, yo pensaba mientras hablaba Leticia la importancia de una organización de periodistas que no esté subsidiada por Estados Unidos y sus agencias de inteligencia, como, bueno, no hace falta nombrarlos, pero ya sabemos cuáles son. Claro, por eso nosotros cuando intervenimos públicamente en el foro, dijimos que la iniciativa nos parecía oportuna y estratégica, y justamente tomando estos aspectos que Leticia misma señalaba, es una organización que fundamentalmente lucha contra el guerrerismo que hay en el mundo, con este mundo que, bueno, muestra diferentes rostros de violencias económicas, físicas, sociales y de todo tenor, y que fundamentalmente pone en un valor superlativo a la paz, no en un sentido light, digamos, sino fundamentalmente antepone justamente la necesidad de que tanto los trabajadores de prensa como la humanidad en general pueda vivir en una dinámica muy diferente. Por supuesto es algo que llevará muchísimos años y generaciones, pero que pueda vivir con una calidad de vida distinta a la que nos propone un sistema donde hay una minoría que se queda con todo, y uno lo puede referir tanto en términos de países como en términos de poblaciones enteras o parte de poblaciones o de sociedades hacia el interior de cada país. No es casual que la presencia en ese foro se dio con representantes del continente africano, del mundo árabe fundamentalmente, y de ex países del este, y alguna representación europea, y por supuesto del grupo latinoamericano. ¿Cuáles son, Leticia, los objetivos que se plantea esta organización concretamente en cuanto a comunicación?
En principio, la idea de esta plataforma de periodistas de la Franja de la Ruta, como se denomina, es poder mancomunar esfuerzos en orden a producir nuestras propias informaciones, nuestra propia comunicación. Aspiramos a que se pueda inicialmente construir un sitio web que coteje las distintas realidades de nuestros países desde la perspectiva de los trabajadores de prensa. Cuando decía esto, Leticia, lo primero que vino en mi cabeza fue la experiencia de Rodolfo Walsh con Prensa Latina. Sí, podría ser algo similar. Lo que pasa es que a otro nivel, por supuesto. La dimensión, digo, y en un escenario donde la geopolítica mundial se ha modificado sustancialmente, y esto ha sido acompañado por un desarrollo tecnológico que opera como la logística, digamos, de ese discurso hegemónico que se pretende unilateral y que a veces hace colapsar, digo, la posibilidad del sentido del conjunto de la sociedad mundial, ¿no? Nosotros también lo planteamos en el foro y lo compartimos con otros colegas, periodistas o comunicadores sociales, como es el caso de muchos compañeros que integran nuestra organización, la UTBA, que es la necesidad de organizar nuestra verdad frente a la mentira organizada. Acá no se trata solo de perseguir las mentiras, sino de producir nuestras propias agendas, de acceder a tecnología y darle a esa tecnología un uso social, y también saber que nuestra lucha no es exclusivamente corporativa, porque también sabemos, como decía José Martí, no habrá periodismo libre sin patrias libres, y también es cierto algo que Leticia señalaba, las condiciones que crea el capitalismo en esta etapa, donde prioriza la especulación financiera, el lucro, por encima de la vida de las personas, de la calidad de vida, destroza a millones y millones día a día en esta humanidad que está acosada por diferentes factores, fundamentalmente el económico. Entonces, esta plataforma, que tiene su versión tecnológica, que va a ser multilingüística, y a su vez esta plataforma de periodistas que habla de cooperación y de recrear puentes, es el inicio de un camino que no va a ser fácil, que es complejo, que requiere un alto nivel de articulación, y por un lado, si bien nos honra en que la UTBA haya sido designada en esta primera etapa para presidir esta plataforma, también nos expone a un desafío enorme, y esperamos contar con todos los compañeros que integran la UTBA para poder llevar adelante esta tarea, ¿no? Como para ir cerrando y metiéndonos en un tema que por ahí tangencialmente toca esto, ¿notan un cambio ustedes dos del paradigma del periodista? Hace 50 años un periodista era alguien que buscaba decir la verdad. Hoy parece ser que muchos periodistas son aquellos que ejercen la obediencia de vida de sus medios, y en muchos casos sabemos de qué medio se trata y cuál es la obediencia de vida. Nosotros al respecto, como UTBA, siempre tuvimos una posición tomada, no creemos en la objetividad de la comunicación, pero sí hemos denunciado que la comunicación no es ajena a los movimientos mercantiles del sistema. Entonces, la complejidad que enfrenta un trabajador de prensa que se asume como tal, ¿no?, desde la perspectiva de los trabajadores, es muy compleja, viene siéndolo, y sí, efectivamente, el paradigma que hace 50 años manejábamos de qué es un periodista se ha modificado. Desde la UTBA nosotros sostenemos que todos de alguna manera somos comunicadores sociales. Siempre nuestro intento y nuestra propuesta tiene que ver con exceder cualquier parámetro, como decía la compañera Lidia, corporativo, que nos impida construir nuestra propia comunicación, la comunicación que necesita desde una perspectiva social, ¿no? Comunicadores para el pueblo. Bueno, yo creo que ese proceso de subjetivación no se puede circunscribir exclusivamente, digamos, al periodismo. No, desde luego. Porque abarca el conjunto social y es un fenómeno mundial que merece atención y seguir estudiándolo.
Lo cierto es que la disputa en el plano de las ideas, el construir una hegemonía cultural para un mundo diferente, requiere del aporte no únicamente de los periodistas. Pero hablando en particular de los periodistas, es cierto que hay una porción importante de periodistas que se siguen manejando bajo los paradigmas, yo ya no te diría del siglo XX, sino del XIX. Y esto sí es lamentable, pero también nos impone un desafío, que es la capacitación y la formación. Primero entender el mundo en el que se está, para poder intervenir en él y saber leerlo. Y de esto se trata, de mucha formación, mucha capacitación, y que a veces hay cierta resistencia porque se parte de ideas falsas, como que el periodista cuenta con elementos intelectuales y se da por sentado que está en capacidad de leer la realidad en la cual actúa. Y a veces no es así. Tiene los mismos límites, posiblemente, que cualquier persona que no se dedica a la actividad periodística. Entonces me parece que hay a veces un mito, un estereotipo, que hace figurar al periodista como está más próximo al supuesto poder, cuando no es tal, a que puede manejar, digamos, la información y puede entenderse con una realidad. A veces no se entiende con esa realidad, y también es cierto que en ese proceso tan complejo que yo llamo de subjetivación de la realidad, porque es cierto, no hay nada objetivo, a veces no hace falta que se censure al periodista en una empresa periodística que no coincide con nuestras ideas. Directamente el periodista o se autocensura, producto a veces por miedo, se disciplina profesionalmente, por miedo a la pérdida de su puesto de trabajo o a la precarización, y a veces se disciplina fundamentalmente porque las ideas de la empresa coinciden con las ideas de ese trabajador. Entonces, esto es lo que hay que ver y hay que decir también, porque si no nos estamos inventando una realidad de que tenemos un periodismo combativo y otro no combativo. El periodismo no escapa a lo que está pasando en las sociedades en general. Bien, muchísimas gracias a ambas.